Hola, ¿cómo les va? Alumnos, alumnas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Y bueno, esta es la cuarta unidad. Vamos a hablar de todo lo que es el sistema de salud. Y básicamente traten de entender esta unidad haciendo referencia a todo lo que es el COVID-19 y la situación actual que estamos pasando. Para empezar a hablar de todo lo que es el sistema de salud, vamos a empezar con lo que es la definición de la Organización Mundial a la Salud cuando habla justamente de salud. Dice así, es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Y eso es lo que llama salud la Organización Mundial justamente de la Salud, y traten de entender este concepto tan complejo, ¿no? De bienestar físico, mental y social en un momento de pandemia, y no solamente la ausencia de enfermedad. Cuando hablamos de sistema de salud, hablamos de la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal es mejorar la salud. Este sistema de salud necesita de un personal, de una financiación económica, información, suministros, transportes y comunicaciones, así como orientación y dirección general. Piensen que para, por ejemplo, combatir la pandemia, el sistema de salud busca el principal objetivo, que es mejorar la salud. Fundamentalmente, evitar, ¿no? En primera instancia, que el individuo tenga COVID-19 positivo y a su vez tratar de que tenga un bienestar físico, psíquico y mental. Entonces, busca todos los recursos económicos, recursos humanos para poder combatir el principal objetivo, que es mejorar la salud. Habla también del personal, o sea, los profesionales de la salud están constantemente informándose, están poniendo a prueba protocolos. La financiación, tienen que conseguir que los hospitales estén funcionando, que haya camas disponibles, que haya ventiladores disponibles para atender al individuo. La información todo el día y todo el tiempo, la información está a cualquier alcance de cualquier individuo. El transporte, ¿sí? Que haya medio de transporte para que tanto el individuo como el enfermo se pueda trasladar, o sea, las ambulancias y la comunicación, así como orientación y dirección general. A su vez, estos sistemas de salud tienen que proporcionar buenos tratamientos y servicios y que, lo más importante, respondan a las necesidades de la población y sean justos desde el punto de vista financiero. ¿Sí? A lo mejor esto de la cuarentena obligatoria, y bueno, ya cuarentena es más que bien el aislamiento obligatorio, es como una forma de esto, de que toda la población, o por lo menos lo pueda hacer, se pueda quedar en su casa y que no se hagan tantos gastos económicos. Es como lo más económico desde el punto de vista financiero, que uno se quede en su casa para evitar que la pandemia, que el COVID avance. Así que bueno, nada, traten de volver a leer este concepto del sistema de salud con respecto a lo que es toda la patología del COVID-19. Tiene distintas características el sistema de salud, y la principal es que es universal, o sea, para todo individuo del territorio argentino va a estar cubierto por un sistema de salud, indistintamente su nivel económico, social, educativo. Es universal. Es una atención integral. No solamente incluye la promoción y la prevención de la salud, sino también el tratamiento y la rehabilitación de una enfermedad. Es equitativo, hay una justa distribución de los recursos,
Es eficiente, es flexible, porque bueno, justamente con lo que pasó ahora del aislamiento, dio respuestas rápidas a las nuevas necesidades. Y es participativo. Toda la participación, toda la población, perdón, participa en algún modo con respecto a lo que es la planificación y la gestión del sistema sanitario. ¿Sí? Entonces, es universal el sistema de salud, es una atención integral, es equitativo, eficiente, flexible y participativo. Y acá es cuando es participativo, es que básicamente hablamos de los individuos que forman parte del territorio argentino. El sistema de salud, además de mejorar el estado de salud, tiene como objetivo defender a la población de ante amenazas para la salud y proteger a las personas ante las consecuencias económicas de la enfermedad. Y volvemos otra vez con el tema de la cuarentena, ¿sí? O sea, el sistema de salud te obliga a vos a protegerte de las amenazas que hubieran sido si no se hubieran puesto la cuarentena con la anticipación que hubo. Entonces, con eso se evitó básicamente que haya un desborde de contagios y que el sistema de salud no esté preparado para enfrentarlo. Al ser un contagio más bien paulatino, le dio tiempo al sistema de salud a prepararse para estas nuevas amenazas y evitar que ocurriera lo que ocurrieron en Europa, ¿sí? En Italia, en España, y bueno, nada, y lo que está ocurriendo ahora en el resto del mundo. O sea, como que a grandes rasgos, nuestro sistema de salud, y dando el ejemplo en la pandemia, podríamos decir que para mí que actuó bien por esto, ¿no? De que mejoró el estado de salud, defendió la población ante las amenazas para la salud y las protege a las personas ante las consecuencias económicas de la salud. Con este tiempo de changüí que nos dio para prepararnos, bueno, nada, se pudieron comprar más equipamientos, se pudieron abrir nuevos hospitales, se pudieron reestructurar los servicios hospitalarios. Los sujetos que forman este sistema de salud son, bueno, principalmente el usuario, que es el paciente, el prestador, que es un profesional de la salud, cualquiera sea su rama, el administrador, que puede ser medicina prepaga, obras sociales o el Estado, y el órgano que los controla, que sí que es el Estado. La de salud tiene 4 etapas. La primera etapa es la promoción, prevención de la salud, y acá es fundamentalmente controlar y erradiar las enfermedades. La segunda es protección y preservación, o sea, se consigue un diagnóstico precoz y oportuno de la enfermedad, de la enfermedad del individuo. Atención, recuperación, evitar que esa enfermedad se vuelva crónica y evitar la invalidez. Y la rehabilitación consiste en insertar al individuo a la sociedad a pesar de su discapacidad. Nosotros como por ahí kinesiólogos estamos bien abocados a la parte de la rehabilitación, que es la cuarta etapa, pero van a ver que en el transcurso de la carrera y en la etapa profesional uno participa en las 4 etapas. En la promoción y la prevención, en la protección y preservación. Algunas veces acá podemos ser, bueno, y asistencia y recuperación. Promoción y prevención, por ejemplo, simplemente, no sé, un lavado de manos es importantísimo para evitar un montón de enfermedades infectocontagiosas. Protección y preservación con respecto a un diagnóstico precoz. A veces vas, qué sé yo, a un domicilio de algún paciente y ves que, no sé, que hicieron un desgarro, que lo auscultás y tiene una neumonía, y bueno, ¿no? Protección. Atención, recuperación, justamente evitar que una enfermedad se vuelva crónica, y en la rehabilitación, que sí es nuestro fuerte, y es insertar al individuo a la sociedad una vez que, a pesar de tener la discapacidad.
la reinserción, ¿no? Bien, aparecen tres conceptos muy importantes en todo lo que es no solamente el sistema de salud, sino en general. Van a ver que estos tres conceptos les van a servir mucho para cuando lean artículos, lean algún paper o ustedes mismos en algún momento lo quieran escribir. Y es la eficacia, la eficiencia y la efectividad. Principalmente cuando hablamos de eficacia, hablamos de lograr un objetivo deseado. Cuando hablamos de eficacia, hablamos fundamentalmente de alcanzar este objetivo, de obtener un resultado. ¿Sí? Y hacemos esta pregunta, ¿qué cosas se tienen que hacer? Eficacia. En cambio, la eficiencia consiste en lograr este objetivo que uno desea, pero utilizando la menor cantidad de recursos posible. Cuando hablamos de eficiencia, hablamos de resolver el problema, de cumplir una tarea y hace respuesta a cómo se hacen las cosas. Mejorar fundamentalmente la relación entre los recursos y entre el recurso empleado y el resultado obtenido. Y la efectividad es la unión de eficacia y eficiencia, porque busca lograr el objetivo deseado usando la menor cantidad de recursos posibles y en el menor tiempo posible. ¿Sí? Esto sería, por ejemplo, que hay que conseguir una vacuna para combatir el COVID-19. Ese sería mi objetivo deseado. Eficacia. Eficiencia, bueno, voy a lograr esta vacuna, pero haciéndola a nivel nacional, porque voy a utilizar la menor cantidad de recursos. Va a ser menos costos, va a proveerse en nuestro país, va a estar a un costo accesible para toda la población y la efectividad es que se pueda lograr esto utilizando. Se pueda lograr primero conseguir la vacuna y después que sea con el menor recurso posible. Y eso también, por ejemplo, les va a servir cuando por ahí lean un artículo y dicen, qué sé yo, tal remedio para la presión arterial es eficiente, tiene una eficacia de tal cosa. Bueno, para eso también les sirve estas tres diferencias: eficacia, eficiencia y efectividad. El sistema de salud tiene sus comienzos a partir de la revolución industrial, en donde la relación médico-paciente era solamente una relación privada y solamente tenían acceso la oligarquía, los individuos que tenían un gran poder económico. Y esta sanitaria era algo bien individual, se atendía a quien podía pagar. Mientras que se generaba un círculo vicioso con respecto a los empleados, a la burguesía, en donde el empleado que por tener una enfermedad o por no tener a pleno su salud, no podía trabajar, por lo cual no tenía recursos económicos y por ende no se podía recibir asistencia médica. Los años fueron pasando y a fin del siglo XIX surgen los primeros sistemas de protección social que estaban ligados a caridad con los desfavorecidos y los gremios. Surge así la protección por parte del Estado hacia la población y fundamentalmente con todo lo relacionado a la atención de la salud. Esta asistencia sanitaria deja de ser un bien exclusivo para ser un bien social y se considera un derecho, como sucede con la educación, la vivienda, el trabajo o las pensiones. Este derecho de salud se vincula a lo que es el trabajo. En primer momento, solamente las personas que tenían un trabajo recibían un derecho de salud, pero era solamente para el que trabajaba y para su familia. Después de la Segunda Guerra Mundial, se consideró que la salud tenía que ser un derecho y era una condición para el ciudadano
y era independiente de su nivel económico y social. O sea que el sistema de salud iba a estar presente en todos los individuos, ya que se consideraba un estado de bienestar, indistintamente de su nivel social económico. Entonces, en la actualidad se sabe que el sistema de salud es un derecho individual del ciudadano y colectivo de la población, y que es un derecho, la salud, y que está tutelado o está, mejor dicho, controlado por el Estado. Estos sistemas de salud, el sistema de salud tiene distintos financiamientos. Se financia por ingresos del Estado, con aportes al trabajador y con contribuciones privadas. El Estado fundamentalmente lo va a financiar con los impuestos que abonan la población, los individuos. Hablamos de una salud pública donde la cobertura es nacional y es para todos los individuos que habitan el territorio nacional. Y las prestaciones son iguales para todos y todas. Cuando hablamos de que el sistema de salud es financiado con aportes al trabajo, hablamos fundamentalmente del sistema de salud de las obras sociales. La obra social es un derecho que tiene el trabajador y es un derecho irrenunciable. Este derecho a la salud lo tiene tanto el trabajador como su grupo familiar, y tanto el trabajador como el empleador destinan una parte de sus honorarios para poder cubrir este sistema de salud y es proporcional a sus remuneraciones. Y el último es con respecto a las contribuciones privadas, son las medicinas prepagas, y este derecho de salud es solo para el afiliado que puede o no tener grupo familiar, y es según el tipo de contrato. Hay distintos planes de cobertura y depende de qué plan de cobertura querés tener, cuánto es lo que tenés que abonar. Bueno, entonces hasta acá vimos todo lo que es el sistema de salud. ¿M? Y bueno, traten de volver a releerlo y entenderlo desde todo lo que está pasando en la actualidad. Ahora vamos a hablar de lo que es la atención primaria a la salud y a ver cómo lo define lo que es la Organización Mundial de la Salud. Es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas que están científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y la familia, a un costo que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de las etapas del desarrollo. Vamos con un ejemplo, es el lavado de manos para evitar enfermedades e impacto contagiosos. ¿Sí? Es algo esencial, está socialmente aceptable, todos y todas pueden acceder a un lavado de manos, y el costo que tanto el país como la comunidad lo pueden soportar porque se supone que es un costo bajo y incluye todas las etapas de desarrollo, desde la clase social alta, media y baja. Lo mismo, por ejemplo, la vacuna para evitar el sarampión. Bueno, o por ejemplo, no sé, el descachatarreo para evitar, para prevenir justamente la aparición del dengue. Entonces, esta atención primaria a la salud forma parte del Sistema Nacional de Salud, del desarrollo social y económico global de la comunidad. ¿Sí? La atención primaria a la salud es el nivel básico e inicial de atención, es el ABC. Primero se arranca con lo que es la APS. Tiene distintas características y la primera es que tiene que ser accesible, ¿sí? Todos los individuos del país
o sea, todos los individuos, indistintamente de su nivel social, económico y cultural, tienen que acceder a esta atención primaria a la salud, ¿sí? Pudiendo soportar cualquier tipo de barrera económica y cultural. Coordinación de las acciones y de los esfuerzos sanitarios, integral, o sea que es la capacidad de resolver la mayoría de los problemas de salud en la población atendida. Se llama integral porque la APS tiene que abarcar el 90% de la primera línea de atención. Y la otra es longitudinal. Eh, es el seguimiento de los distintos problemas de salud de un paciente por los mismos profesionales de la salud. Por ejemplo, ahora cada uno de los distintos profesionales de la salud, indistintamente de su rama, siguen todo lo que es el COVID-19 y cada uno con su fuerte, con lo que sabe. Pero todos estamos en el mismo problema. Integral tiene que tratar de abarcar por lo menos el 90%, accesible, ¿sí? Tiene que superar cualquier barrera económica y cultural y coordinación de las acciones y de los esfuerzos sanitarios. La función que tiene la APS, primero que nada, es promover la salud. Y acuérdense de que cuando hablamos de salud, no hablamos solamente de la ausencia de enfermedad, sino también del bienestar físico, psíquico y mental. Prevenir la enfermedad, que haya una educación sanitaria, mantener y recuperar la salud, rehabilitación y todo lo que es el trabajo social. Con respecto al plan médico obligatorio, es un programa que surgió por una resolución en el año 2004 del Ministerio de Salud de la Nación y que se encarga de definir cuáles son las prestaciones y los servicios básicos que las obras sociales y las empresas de medicinas prepagas le deben asegurar a sus afiliados, sin carencia ni examen de admisión. Esto quiere decir que de ahí, o sea, del plan médico para arriba, lo que quieran. Del plan médico para abajo, nada. O sea, por lo menos cuando vos tenés una obra social o una medicina prepaga, mínimamente tenés que tener lo que te da el plan médico obligatorio. Y esto sin carencia ni examen de admisión. Todos los planes de salud de la obra social y las empresas de medicina prepaga deben incluir estas prestaciones obligatorias desde el momento inicial en que se hace la afiliación. Por eso es sin periodo de carencia. Algunas cosas dicen, por ejemplo, no sé yo, como para ahora tener la obra social tenés que esperar 3 meses. Bueno, por ahí para hacerte una cirugía estética. Pero para lo que incluye el plan médico obligatorio, no. Yo hoy empecé a trabajar en mi trabajo, relación de dependencia. Hoy tengo, por ejemplo, mi obra social y ya a partir de hoy el plan médico obligatorio me cubre, por ejemplo, el 40% de los medicamentos. Y el plan médico obligatorio no permite que la obra social o la prepaga exigir un copago, o sea, no es que tenés que pagar algo más por tener esto. El plan médico obligatorio, justamente la palabra lo dice, obligatorio. ¿Y qué incluye? Bueno, incluye un plan materno-infantil, medicamentos, salud mental, odontología, rehabilitación, adicciones, oftalmología, cuidados paliativos, HIV, diálisis y hemodiálisis, especialidades médicas y exámenes complementarios. Vamos a explicar algunas. La primera que explicamos es el plan materno-infantil. Bueno, esta es la cobertura durante el embarazo. Te cubre un 100% desde el momento en que se diagnostica el embarazo. Cubre las consultas, los estudios, internaciones y demás. Por ejemplo, te cubre la cremas, medicamentos, todo. La cobertura al parto a partir del diagnóstico y hasta el primer mes del nacimiento del hijo o de la hija.
La atención del recién nacido es desde que nace hasta el año y te cubre un 100% con respecto a vacunas, medicamentos, internación, exámenes complementarios y demás. Y con la idea de estimular la leche materna, no dan leches maternizadas, salvo que sea por orden médica. Si el médico te hace una orden médica de que necesitas la leche maternizada, ahí sí te la cubren al 100%. Todo hasta el primer año de vida. Con respecto a los medicamentos, la cobertura varía según qué. Te cubre un 40% para los medicamentos en general, un 70% cuando hablamos de que una enfermedad es crónica y hablamos del 100% cuando es una enfermedad oncológica. Y la internación, sea cual sea la causa y el tiempo, es ilimitado y te lo cubren al 100%. Cuando los medicamentos están cubiertos al 70% porque es una enfermedad crónica, decimos que la enfermedad crónica es porque tiene por más de 3 meses esa enfermedad. Y es diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, diálisis, ¿sí? Todas las que se le ocurran. A una enfermedad reumatológica y demás. Con respecto a la rehabilitación, acá es donde entramos nosotros y compartimos las sesiones kinésicas junto con fonoaudiología y en general nos cubren un 25 sesiones, salvo que se necesite una rehabilitación motriz, por ejemplo, por una ruptura de ligamentos, que se necesite una rehabilitación por una secuela neurológica por tener un accidente cerebrovascular con una hemiplegia del lado derecho, o salvo, no sé, una patología de ese estilo, donde ahí sí la cobertura es completa. Con respecto a las prótesis y a las órtesis, bueno, tanto las prótesis como los implantes, la cobertura es al 100%. Siempre se van a elegir las de orígenes nacional. Si esa prótesis que vos necesitas por alguna razón no se hace en nuestro país, entonces ahí sí se compran las importadas. Pero al principio y en primera instancia son nacionales y te cubren al 100%. No cubre el plan médico obligatorio las prótesis bioeléctricas y sí las ortesis al 50%. Con respecto a los cuidados paliativos, la cobertura es al 100%. Y la idea del cuidado paliativo es para aquellos individuos donde el tratamiento a realizar y la asistencia sean para un paciente donde la esperanza de vida es menor a 6 meses. Y la idea es aliviar el dolor y básicamente acompañar este último tiempo de la mejor manera posible con respecto a la salud, que no sufra, ¿no? Todas las especialidades médicas están incluidas en el plan médico obligatorio. Esta atención puede ser en un consultorio, en una internación, en una urgencia y en una emergencia. Si es una emergencia, por supuesto que el especialista puede ir al domicilio y se dice que está también cubierta para aquellos individuos mayores de 65 años que por alguna razón no puedan salir de su domicilio. Bueno, tienen la posibilidad de que el especialista vaya a su casa. Y en ese caso, a lo mejor sí tengan que pagar un coseguro, porque es una atención domiciliaria. Bien, bueno, entonces hablamos también de la ley 23.660 y la ley 23.661 y estas dos leyes hacen referencia a las obras sociales. Estas obras sociales son entidades que se encargan de organizar la prestación de la atención médica de los trabajadores en Argentina. Así,
el trabajador que se enferma o accidenta o el grupo familiar que de él depende pueden acceder a una atención médica, medicamentos, prácticas de asistencia médica, sin que tener que pagar el costo de la misma. O sea, las obras sociales son fundamentalmente para el trabajador y su grupo familiar que esté en un trabajo en relación de dependencia y la idea es que accedan a un sistema de salud. Y acuérdense que es un derecho irrenunciable que tiene el trabajador y que tanto el trabajador como el empleador destinan una parte de sus honorarios, de sus remuneraciones, para sustentar las obras sociales. Y que por ley todos los trabajadores tienen que tener una obra social, una cobertura médica. Los que están en la obra social, bueno, por supuesto que el primer beneficiario es el trabajador que está en relación de dependencia. Los jubilados y los pensionados, el grupo familiar, el cual va a depender el trabajador, en donde en primera instancia es la esposa, el cónyuge del afiliado titular, hijos con discapacidad y le cubre a los hijos menores de 21 años que vivan con el trabajador. Si el hijo tiene hasta 25 años, se lo va a cubrir siempre y cuando el hijo del trabajador esté cursando estudios, esté en la universidad, por ejemplo. Si no, es hasta los 21. Y bueno, las personas que convivan con el titular de afiliado, con el trabajador. Ejemplos de estas obras sociales son, por ejemplo, OSECAC. Y OSECAC es la obra social de todos los comerciantes. No sé, la de Unión IOMA, por ejemplo, de todos los empleados públicos del Estado, de la provincia de Buenos Aires. Eh, Obra social del Poder Judicial de la Nación, de todos los que trabajan en abogados, derecho, jueces, y eso tienen esa obra social. En general, como están separadas por rubros, por convenios. Comercio, empleado público, Poder Judicial y demás. Tenemos también como obra social lo que es PAMI, Programa de Atención Médica Integral. Los beneficiarios de esta obra social son jubilados y pensionados, personas que sean mayores de 70 años que no estén jubilados y excombatientes de Malvinas. Sí, es una obra social que opera en todo el país y está regulada por el Estado. Fue creada en el año 71, en 1971, en la dictadura, bajo un gobierno de facto. En un primer momento, cada provincia tenía como una sucursal para que para que cada jubilado vaya a consultar a este lugar. Bueno, PAMI es la mayor obra social de la Argentina y más o menos el 70% de los pagos que se realizan en los hospitales públicos corresponden a afiliados de PAMI. En un primer momento fue fundada con la idea de que sea un ente autónomo, pero bueno, hoy por hoy eso no ocurre, ya que los directores de esta entidad son elegidos por el gobierno de turno. Y la otra ley es la de medicina prepaga, es la ley 26.682 y son justamente entidades privadas que tienen como objetivo brindar prestaciones de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación a la salud humana de los usuarios. El individuo lo puede contratar de forma individual o grupal y te asocias de forma voluntaria pagando un coseguro con un sistema de pago. El monto que pagas es proporcional a tu medicina prepaga. A veces lo que puedes hacer es como si vos sos un trabajador de comercio que tiene OSECAC,
puede destinar los fondos a OSECAC y agarrar una medicina prepaga, como por ejemplo OSDES. Bueno, y esto de medicina prepaga es, por ejemplo, OSDES, Sweet Medicals, Medicals, Galeno, plan de estos hospitales de la comunidad, como por ejemplo el británico, francés, italiano y demás. Esos son más o menos como todo el sistema de salud que tenemos. Las obras sociales, las medicinas prepagas y PAMI. Y acuérdense de todo que estas tres entidades tienen que cumplir por lo menos con el plan médico obligatorio, por lo menos tienen que dar lo que el plan médico obligatorio, acuérdense que no hay periodo de carencia, bueno, de ahí para arriba, del plan médico para abajo, nada. Y bueno, todo lo que es el sistema de salud y la atención primaria a la salud. Con esto ya estamos por terminada la clase. Espero que nada, que le haya servido y que fundamentalmente la puedan entender desde el punto de vista de hoy de la pandemia.